Asiento, por favor. Se da comienzo a la audiencia pública de la causa rol 450-18. Tiene la palabra la señora relatora. Gracias, señor presidente. Procedo entonces a la relación de la consulta de Pacific Blue S.p.A. y otros sobre las bases de la subasta de licencias transables de pesca clase B para merluza común en las regiones que se indican. Las consultantes en este procedimiento son las sociedades Pacific Blue S.p.A. y Sociedad Pesquera Landes S.A. Ambas solicitan al tribunal que determine si las bases de la subasta de licencias transables de pesca clase B para el recurso de la merluza común en su unidad de pesquería comprendida desde la región de Coquimbo al paralelo 41 de latitud sur, o la subasta, que están contenidas en la resolución exenta número 4150 de la subpesca, pueden infringir las disposiciones del decreto ley número 211. Aportaron antecedentes dentro de plazo la pesquera Isla Quihue S.A., la Fiscalía Nacional Económica y la Sociedad Nacional de Pesca, FG o Zona Pesca. A continuación, entonces, me referiré a la solicitud de inicio de procedimiento de consulta presentada por Pacific Blue y Pesquera Landes. Ambas sociedades señalan que las bases para la subasta pueden infringir las disposiciones del decreto ley número 211, ya que no considerarían en su configuración o diseño la existencia de la pesca ilegal de la merluza común, lo que podría distorsionar las condiciones de competencia tanto en la subasta como en la actividad extractiva de este recurso. Indican que el tribunal ha afirmado de forma inequívoca su competencia para conocer del diseño base de licitación e indican que en casos como este no sería necesaria la definición de un mercado relevante, pero que en caso de considerarlo, este se encontraría definido por la propia subasta. En cuanto al producto afectado por la subasta, las consultantes señalan que la unidad de pesquería de la merluza común se encuentra sometido al régimen de plena explotación, por lo que la autoridad ha fijado cuotas anuales de captura, distinguiendo entre un sector artesanal y el sector industrial. La fracción del sector industrial, que corresponde al 60% de la cuota global, se administra mediante licencias transables de pesca, o LTP, que pueden ser de dos clases, A o B. Las clases A son otorgadas a quienes eran titulares de autorizaciones de pesca, tienen vigencia de 20 años y son renovables. Y las clases B son adquiridas a través de una subasta, también tienen vigencia de 20 años y son renovables. La subasta de esta licencia se realiza en la medida que se cumplan algunas de las hipótesis que contempla la Ley General de Pesca. Es importante destacar que la subasta de las licencias transables de pesca clase B reducen proporcionalmente las toneladas que los titulares de licencias transables de pesca clase A pueden extraer. En cuanto al sector artesanal, ellos administran el resto de la cuota global, un 40%, y se rigen por el régimen artesanal de extracción, bajo el cual la asignación de la fracción artesanal de la cuota global la realiza Subpesca a los pescadores artesanales que están debidamente inscritos en un registro pesquero artesanal. Es importante también destacar que el hecho de que la unidad de pesquería merluza común se encuentre sometida al régimen de plena explotación produce la suspensión de la recepción de solicitudes y el otorgamiento de autorizaciones de pesca, así como la inscripción en este registro pesquero artesanal. En cuanto a la pesca ilegal de la merluza común, la consultante la define como el conjunto de prácticas ilícitas asociadas a la extracción y distribución de productos hidrobiológicos. Indica que esta pesca ilegal por parte del sector artesanal toma las siguientes formas. Puede ser pesca por quienes no están inscritos en el registro pesquero, pesca por sobre la cuota que ha sido asignada para cada uno de ellos, o bien pesca que no ha sido declarada o subreportada. La consultante cita distintos estudios destinados a estimar la magnitud de la pesca ilegal de la unidad de pesquería de merluza común. En específico, cita un informe del Centro de Desarrollo y Pesca Sustentable, un estudio elaborado por académicos de la Universidad de Concepción y un informe del Instituto de Fomento Pesquero. Indica que las estimaciones a las que llegan estos estudios darían cuenta de que en Chile se extrae más merluza común de lo que permite la cuota global, y esa pesca ilegal sería realizada principalmente por parte del sector artesanal. Es por ello que las consultantes califican la pesca ilegal como el principal problema de la pesquería de la merluza común.
calificación que también le habría otorgado el Comité de Manejo de Pesquería de la merluza. E indica que la pesca ilegal generaría diversos problemas en el mercado. Entre ellos, distorsionan la evaluación del stock de merluza común, lo que afecta a los supuestos sobre los cuales la autoridad toma decisiones tales como la fijación de la cuota global y la determinación de la procedencia de subastas de licencias transables de pesca clase B. También señalan que la pesca ilegal genera una sobreoferta del recurso, lo que disminuye los precios, afectando los ingresos de los pescadores e incentivando el aumento de esta pesca. Por último, señala que la pesca ilegal no paga impuestos y genera riesgos sanitarios, ya que no están debidamente certificadas. Las consultantes indican que la primera razón para explicar por qué la pesca ilegal se da en una parte del sector artesanal es la simetría regulatoria que existiría entre el sector artesanal y el sector industrial. La primera simetría estaría en que todos los armadores deben entregar información de desembarques por viaje de pesca certificada por una entidad auditora acreditada, con excepción de aquellos armadores artesanales que tengan en naves inferiores a 12 metros o botes pesqueros. A su vez señalan que todos los armadores deben utilizar un sistema de posicionamiento satelital de naves pesqueras, también con excepción de embarcaciones artesanales que tengan eslora inferior a 12 metros y aquellas que tienen eslora inferior a 15 metros que se dedican exclusivamente a la extracción de merluza común. Al igual que en el caso anterior, todos los armadores deben utilizar un sistema de registro de imágenes que permitan verificar la ocurrencia de alguna infracción a las normas de pesca, con excepción también de embarcaciones artesanales que tengan eslora inferior a 12 metros o bien embarcaciones artesanales que tengan eslora inferior a 15 metros y que se dediquen exclusivamente a la extracción de merluza común. A su vez, también habría una simetría en cuanto a las sanciones por incumplir las obligaciones de información y certificación. Por ello, los armadores industriales se exponen, de acuerdo a la ley, a una multa de mínimo 1.000 unidades tributarias anuales, más un monto que se calcula sobre la especie extraída y las toneladas que no fueron informadas o bien no fueron certificadas. En cambio, los pescadores artesanales se enfrentan a una multa de un mínimo de 30 UTM por no informar o de 60 UTM por no certificar, más un monto que también se calcula sobre la especie extraída y las toneladas que no fueron informadas o certificadas. De esta forma, las consultantes indican que existe un beneficio regulatorio para embarcaciones artesanales de eslora igual o inferior a 12 metros o los botes artesanales e indica que este tipo de botes son los que realizan el 83% de la captura de la merluza común. En cuanto a Cernapesca y Subpesca, señalan que estas entidades, la capacidad de fiscalización que tiene Cernapesca se encontraría superada por la dispersión geográfica de los puntos de desembarque y la informalidad con la que operaría parte del sector artesanal. Así, los consultantes alegan que tanto Cernapesca como Subpesca están en conocimiento de la gravedad que genera la pesca ilegal en la unidad de la pesquería de merluza común y que a pesar de ello no habrían incluido los resguardos necesarios en las bases de subasta que consultan para evitar un aumento de la pesca ilegal. En este sentido, a pesar de que la fiscalización que realiza Cernapesca se enfoca principalmente en el sector artesanal, esto es un 95,4% de las actividades de control en terreno, esta capacidad se encontraría superada. Así, tal como les comenté al inicio, la subasta de las licencias transables de pesca clase B dice en relación con la fracción industrial de captura, pero permiten la participación de industriales y artesanales en ella, lo que las consultantes indican que no sería un problema en sí mismo. Sin embargo, indican que esta situación puede incrementar la pesca ilegal de la merluza común, arriesgando la sustentabilidad del recurso. Lo anterior, ya que el armador artesanal que se adjudica una licencia transable de pesca clase B, o bien que las adquiera por cualquier otro medio, estaría sujeto a dos regímenes de pesca distintos. Por una parte, podría seguir actuando como armador artesanal sin tener la obligación de certificar sus desembarcos o utilizar sistemas de geoposicionamiento respecto de la cuota artesanal que se le haya asignado. Y por la otra, actuaría como industrial respecto de la cuota asociada a la licencia transable clase B que haya adquirido. Indica que esta doble militancia generaría incentivos para ese armador a utilizar el régimen jurídico de artesanal para la extracción de la cuota industrial que se haya adjudicado. A su vez, incentivaría un aumento de la pesca ilegal a través del subreporte de desembarque y de viajes de pesca. Lo anterior
generaría riesgos en la competencia, tanto en la subasta como en la actividad extractiva de la merluza común. En primer lugar, distorsionaría la igualdad de los proponentes de cara a la subasta, ya que el armador artesanal, que puede pescar ilegalmente, tendría una mayor disposición a pagar por los lotes que se están subastando, ya que éste le permitiría capturar un mayor número de toneladas al que representa la cuota adjudicada. A su vez, las consultantes señalan que la pesca ilegal distorsionaría las condiciones de competencia entre los pescadores, ya que a corto plazo existiría una sobreoferta del producto que se traduciría en precios más bajos de los que existirían en una situación de equilibrio y que a largo plazo podría llevar a la escasez del producto con el consecuente sobreprecio que ello implicaría. Es por ello que las consultantes señalan que si la subasta se lleva a cabo en los términos indicados en las bases, los efectos de la pesca ilegal, que ya se han señalado, se verían acentuados y permitirían la explotación de parte de la fracción industrial por pescadores artesanales. Es por ello que solicitan que se establezcan las siguientes medidas en las bases de la subasta. En primer lugar, que se establezcan medidas para impedir una ambivalencia normativa, ya sea prohibiendo la captura de la merluza común con cargo a la cuota industrial o bien prohibiendo que se capture merluza con cargo a cuota industrial y artesanal en un mismo viaje de pesca. A su vez solicitan que se haga aplicable a los armadores artesanales un régimen de deberes análogos al que tienen los armadores industriales. Solicitan también al tribunal que imponga todas las otras condiciones que se estimen necesarias para que las bases se ajusten al decreto ley número 211 y por último que ordene que las condiciones que se determinen sean aplicadas en futuras bases administrativas para subastas de licencias transables de pesca clase B. A continuación me referiré a los aportes de antecedentes que han sido presentados en autos en el orden de ingreso al tribunal. En primer lugar, Pesquera Isla Equigua S.A. aportó antecedentes en auto, señalando que las bases de la subasta aplican el principio de la libre concurrencia, ya que permite la participación de armadores artesanales como industriales. Sin embargo, indican que este principio de igualdad no se aplicaría una vez que se adjudica la licitación, ya que los pescadores no se encontrarían sujetos a las mismas obligaciones. En este sentido, señala que la subasta generaría una ventaja competitiva y legítima a favor de aquellos artesanales que podrían operar en condiciones disímiles respecto a los industriales, lo que promovería un aumento de la pesca ilegal, conllevando una mayor oferta del recurso y menores precios de adquisición. Indica que esto beneficiaría al consumidor, pero afectaría la sustentabilidad del recurso a largo plazo. Aportó también antecedentes la Fiscalía Nacional Económica. En primer lugar, la Fiscalía en su informe analiza el mercado de la merluza común e indica que se distinguen tres etapas en la cadena productiva. La primera estaría la extracción, que sería realizada por pescadores artesanales e industriales, conforme a la cuota anual que está definida por la autoridad. Respecto a esta etapa, señalan que la extracción es realizada en su mayoría por embarcaciones artesanales de un tamaño inferior a 12 metros de eslora y que respecto a los embarcadores industriales, indica que al 2018 existían 22 titulares de licencias transables de pesca clase A, de los que solo 7 realizaron desembarques efectivos de la cuota que les fue asignada. A su vez, indican que, por regla general, los embarcadores industriales se encuentran integrados verticalmente, participando también del procesamiento y la comercialización del producto. Así, las otras dos etapas sería el procesamiento, en que consiste en el congelamiento o enfriamiento del pescado en plantas de proceso. El 50% se procesa en formato fresco refrigerado y el otro 50% en formato congelado. Al respecto, la Fiscalía Nacional Económica indica que el sector artesanal comercializa directamente sus productos en el formato fresco enfriado, sin pasar por las plantas de procesamiento. Por último está la comercialización, que se hace a través de la venta local o bien la exportación. En cuanto a la pesca ilegal, la Fiscalía Nacional Económica indica que si bien la pesca ilegal es un problema transversal a la industria pesquera, esta ha sido indicada como la principal dificultad en el caso de pesquería de merluza común. Respecto a ella, la Fiscalía Nacional Económica concluye que la forma más común de generarse la pesca ilegal es a través de sus reportes de desembarques. La captura real señala que es 3 a 4 veces mayor que los desembarques informados. A su vez señala que la pesca ilegal es ejecutada de forma transversal tanto por actores industriales como artesanales, aun cuando en los últimos años la Fiscalía reconoce que ha tomado mayor relevancia aquella asociada al sector artesanal. En cuanto a la consulta presentada en autos, la Fiscalía Nacional Económica indica que los aspectos más relevantes a resguardar en relación con los derechos de pesca serían, en primer lugar, la fijación de cuotas globales en base a criterios técnicos, la promoción de un mercado secundario de cuotas individuales indivisibles
y la implementación de sistemas eficaces de fiscalización. En este sentido, la Fiscalía analizó o examinó el impacto que tendría la eventual inclusión de las medidas que son propuestas por las consultantes y concluye que el problema de la pesca ilegal no es inherente a la subasta o a su diseño, por lo que la inclusión de las medidas propuestas no alteraría el riesgo de aumento de la pesca ilegal. En este sentido, señala que la existencia de un mercado secundario de derechos de pesca le resta importancia a la asignación inicial de cuotas, por lo que el diseño de la subasta tiene una baja incidencia en la dinámica de mercado. A su vez, señala que lo subastado corresponde al 3% de la cuota global, recayendo en un porcentaje, por tanto, acotado de esta misma cuota. Lo anterior sería, la conclusión anterior la mantiene, aun si se consideran las otras dos subastas venideras de licencias transables de pesca clase B, aumentando el porcentaje a subastar a un 9% del total de la cuota global. De esta forma, la Fiscalía concluye que la subasta difícilmente puede generar por sí misma cambios importantes o incentivos inadecuados en el mercado. En relación con los riesgos detectados por la consultante, la Fiscalía Nacional Económica señala que no existe un cambio en los incentivos que tendrían los pescadores artesanales producto de la subasta, ya que quienes ejercen la pesca ilegal no tendrían interés de adjudicarse licencias transables de pesca clase B para realizar una actividad ilícita. A su vez, señalan que el riesgo identificado ha existido desde los inicios de la Ley General de Pesca y Acuicultura, ya que los pescadores artesanales pueden comprar licencias transables de pesca clase A y ceder después las toneladas para explotarlas conforme al régimen artesanal. A su vez, señala que los riesgos identificados en la consulta no se habrían materializado en los resultados de la subasta, ya que todos los adjudicatarios detentaban licencias transables de pesca clase A desde el año 2017. Por último, aportó también antecedente en esta causa la Sociedad Nacional de Pesca, FG o Zona Pesca. En términos generales, Zona Pesca comparte los fundamentos que motiva la consulta, indican que la pesca ilegal es una realidad que afecta a las pesquerías del país y que es cometida principalmente por pesqueros artesanales. Señalan que la asimetría regulatoria que existe tiene la aptitud para distorsionar este tipo de subasta y que Subpesca ha omitido adoptar medidas que impidan la ocurrencia de estas distorsiones competitivas. Agrega además que quienes desarrollan la pesca ilegal recurren a la violencia para obstaculizar medidas de control por parte de Senapesca. A su vez, señalan que en subastas de licencias transables de pesca clase B han participado pesqueros artesanales que han sido sancionados por incurrir en pesca ilegal, citando algunos casos. Por último, indica que los armadores artesanales adjudicatarios de licencias transables de pesca clase B se ceden las toneladas adjudicadas y las explotan bajo el régimen artesanal. Por último, hago presente al tribunal que durante el proceso se ofició el Servicio Nacional de Pesca para que entregara cierta información específica que fue solicitada por las consultantes de autos, oficios que fueron respondidos de acuerdo a los antecedentes que obran en el expediente. Y esto... Muy bien. Pueden intervenir los apoderados de Pacific Blue y Pesquera Andes por 30 minutos. Ay, ya. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del honorable tribunal intervenimos en representación de las consultantes Pacific Blue y Landes, solicitando al honorable tribunal declarar que las bases de la subasta de licencias transables de pesca para la merluza común han omitido considerar el efecto distorsionador que tiene la pesca ilegal y por lo mismo justifican adoptar las medidas que en la consulta se solicitan a esta judicatura. Esta intervención está estructurada básicamente en 4 partes. Una primera se referirá a la pesca ilegal como el principal problema de la pesquería. Luego haremos una breve referencia, dado que ha sido cubierto por la relación, a los antecedentes regulatorios y de fiscalización que explican la incidencia o explican o dan cuenta por qué es tan importante la pesca ilegal. Luego analizaremos cómo esta pesca ilegal distorsiona la competencia tanto en las subastas como en la actividad extractiva en general de la merluza. Y finalmente nos haremos cargo de los cuestionamientos de la Fiscalía Nacional Económica, diciendo que aquí sí hay un problema de libre competencia que sí justifica la intervención del honorable tribunal. Ahora, en síntesis, lo que plantean estas consultantes es que las bases de la subasta han sido redactadas de una manera que dificulta hasta el punto de ser imposible la fiscalización, pues permite que el pescador artesanal ilegal ejerza una ambivalencia normativa. El pescador que tiene cuota artesanal y cuota industrial salga a pescar bajo los 2 regímenes y cuando sea fiscalizado, cuando lo tenga Senapesca, cuando lo tenga la Armada, siempre podrá jugarse que está pescando bajo el régimen artesanal. Eso implica que quedará a criterio del pescador ilegal el régimen y si quedará a su criterio, quedará entonces sujeto a un ámbito regulatorio en donde las herramientas para controlar la pesca ilegal son bastante más limitadas, según vamos a ver.
Es esa asimetría, entonces, una asimetría que es ilegítima, que genera una mayor disposición a pagar y que no es resuelta por las bases, la que distorsiona las condiciones de competencia en la subasta y en la actividad extractiva de la merluza común. Es esa asimetría también la que justifica la intervención del Honorable Tribunal enmendando las bases en la medida que se solicita en la consulta. Es un hecho no controvertido, no solamente en este proceso, sino que también en la industria, que la pesca ilegal es el principal problema de la pesquería de la merluza común. Así lo ha señalado el Comité de Manejo de la Merluza, una instancia que reúne a miembros de la industria, del sector artesanal, de las plantas de procesamiento y también a las autoridades sectoriales, Senapesca y Subpesca. Y sigue un ciclo bastante estándar la captura ilegal de merluza común, la comercialización ilegal de merluza común. Es capturada principalmente por parte del sector artesanal, ni siquiera por todo el sector artesanal. Aquí no hay que demonizar a una fracción de la pesca. Es principalmente en la sexta y la séptima región, en O'Higgins y en el Maule, en donde se captura ilegalmente la merluza. Hay pescadores artesanales que cumplen con sus cuotas y que hacen un esfuerzo permanente por administrar adecuadamente el recurso y que también son víctimas de estas prácticas. La pesca ilegal no tiene prácticamente cabida en el sector industrial precisamente porque existe un robusto régimen que así lo impide. Un robusto régimen que puede ser bypaseado, que puede ser soslayado, si es que no se atiende a los problemas que se han identificado en esta consulta y no se ajustan las bases en ese sentido. La pesca ilegal también tiene diversas modalidades, puede ser pesca sin inscripción en el registro, para el recurso, pero lo más común es que la pesca ilegal se produzca por quien tiene una cierta cuota para capturar el recurso y luego pesca mucho más y no lo declara, ya sea porque no declara el viaje de pesca en su totalidad o porque declara un desembarque mucho menor al efectivo. La fiscalización, como vamos a ver, es particularmente difícil, dadas las condiciones geográficas de nuestro país, dadas las condiciones de captura del recurso y las herramientas que están a disposición de las autoridades. Esta captura luego es comercializada a intermediarios, comitentes, que son las personas que realmente están detrás de lo que las noticias que esta parte acompañó al proceso califican como la verdadera mafia de la pesca ilegal. Una mafia que es demonizada no por el sector industrial solamente, sino por los pescadores artesanales de la quinta región, de la octava región, que dan cuenta cómo esta pesca ilegal afecta sus ingresos. Se trata de intermediarios, de comitentes que transportan esto a través de camiones 3/4, de camionetas que viajan de noche a las ciudades, muchas veces sin cumplir condiciones de frío. De la misma manera, las noticias que acompañamos dan cuenta que cuando la Senapesca finalmente logra fiscalizar e incautar, muchas veces los recursos tienen que ser desnaturalizados, destruidos, porque las condiciones organolépticas de los recursos no permiten su destino humano. Finalmente, estos productos son comercializados en ya sea las mismas caletas o si viajan a las ciudades en ferias libres, llegan a ellas a través de la Vega Monumental de Concepción, del Terminal Pesquero Metropolitano o de vías paralelas, muchas veces sin las garantías sanitarias para proteger al consumidor en un ambiente de alta informalidad y de precariedad. Cuantificar la pesca ilegal es difícil porque se trata de una actividad ilegítima, una actividad subrepticia, pero hay esfuerzos que han utilizado diversas metodologías para estimar la magnitud de este problema. En primer término, Sedepesca lo que hace es analizar cuánto sería el ingreso marginal al que los pescadores artesanales debieran optar para poder cubrir los costos marginales de un viaje, asumiendo que un pescador artesanal no va a salir si lo que obtiene por la pesca no le da para cubrir sus costos. Economía bastante básica. Y lo que concluye Sedepesca es que a lo menos se capturarían 6,58 veces la cuota en la sexta y séptima región. De otra manera no se explica económicamente que los pescadores artesanales salgan a pescar en esas regiones. Y que la pesca ilegal excedería no solamente la cuota artesanal, sino que la cuota global de captura. La Universidad de Concepción también hizo un estudio, lo que hace es estimar subreporte, descarte, robo, y con eso expande las capturas históricas informadas en la pesca, y el resultado del estudio, complejo, acompañado en autos, se puede reflejar en el gráfico. Una línea negra que refleja las capturas históricas y luego una línea café que refleja la captura estimada, proyectada, con una banda que refleja los intervalos de confianza. Eso para el sector artesanal en los últimos prácticamente 20 años. ¿De qué da cuenta esto? El sector artesanal captura sistemáticamente mucho más que su cuota. Otro estudio de parte del Instituto Fomento Pesquero, ahora con otra metodología, observadores científicos y encuestas semiestructuradas en caletas que serían representativas de un 40% del desembarque artesanal, que concluye IFOP
Esto es un estudio reciente, el año 2018, caletas de la séptima región, de la región del Maule, tenemos 2,4, 3,0, 8,0 veces el desembarque real versus el desembarque que se informa a Cernapesca. Pero tal vez lo más claro es el reciente oficio de Cernapesca, que se acompañó a Foja 434, en donde Cernapesca dice: mi estimación es que la pesca ilegal son 100.000 toneladas al año, en un escenario en donde la cuota global anual de captura es 25.000 toneladas. ¿Qué son 100.000 toneladas al año? ¿Qué significa eso? Pongamos esa cifra en perspectiva. Estamos hablando que 4 de cada 5 merluzas en Chile serían capturadas de forma ilegal. Estamos hablando también, usando los datos del estudio de Espacio y Fomento sobre pesca, sobre comercialización de productos pesqueros en ferias artesanales, que es una industria de la pesca ilegal de más de 260 millones de pesos al año, de dólares al año. Estamos hablando de una actividad que es criminal, que es ilícita, pero no por ello menos sistemática y menos organizada. ¿Y de dónde viene este problema? Bueno, viene del sobreesfuerzo pesquero artesanal. En el pasado, a principios de los 2000, de la década de los 2000, se pescaban más de 100.000 toneladas al año de merluza. Eso ha ido bajando en los últimos años y tal vez el quiebre más significativo en el periodo reciente es en el 2013-2014, cuando llegamos a un estado de agotamiento del recurso y la cuota global anual debe bajar a la mitad. Y esto afecta a la fracción industrial artesanal de la cuota. ¿Cómo ha reaccionado el sector industrial a la rebaja de las cuotas? Bueno, ha tenido que reducir el esfuerzo pesquero, ha tenido que disminuir la cantidad de naves que salen a pescar merluza. Muchas veces ha debido concentrarse, han debido fusionarse empresas para efectos de lograr escalas mínimas eficientes. El gráfico que ven del informe del Instituto de Fomento Pesquero da cuenta de la baja cantidad de naves industriales dedicadas a la captura de merluza en los últimos 20 años. Es bastante gráfico. En cambio, en el sector artesanal no ha ocurrido esto. El número de pescadores artesanales se ha mantenido, así dan cuenta las declaraciones que transcribimos, que fueron acompañadas oportunamente al proceso. Y tal vez lo más gráfico, por lo simple, es la confesión que el mismo pescador artesanal, que están en los videos que acompañamos en la consulta, hace. Bueno, si yo pescara mi cuota, solamente podría trabajar un mes, el resto del año debo pescar ilegalmente. Tenemos un gran número de pescadores artesanales que no les importa la cuota, les importa simplemente pescar lo que ellos estiman necesario para desarrollar su actividad. Y como no hay forma de reducir el esfuerzo pesquero artesanal, simplemente pescan ilegalmente. Voy a ser breve en esta segunda parte sobre antecedentes regulatorios y fiscalización porque la relación los abordó bastante claramente. Simplemente hay que señalar que aquí el quiebre se produce no entre el sector artesanal e industrial, sino más bien entre los artesanales de una eslora menor a 12 metros y otros pescadores, y que la diferencia regulatoria es bastante significativa y esta diferencia incide fuertemente en la posibilidad de pesca legal. Tal vez la única particularidad que no estuvo presente en la relación, porque fue acompañada más adelante del proceso, es que Subpesca sí puede imponer una obligación general de certificar desembarques a través del plan de manejo en pesquerías sujetas a plena explotación, como es el caso de la merluza. Cuestión que se ha estudiado en el contexto del comité de manejo, pero no se ha dado ese paso. O sea, se podría traer estos artesanales a un mundo de estar obligados a certificar sus desembarques. Y ahí tienen una nave, una lancha o un bote artesanal de menos de 12 metros de eslora. Es ese bote artesanal el que incurre sistemáticamente en la captura ilegal de la merluza en magnitudes de miles de toneladas. Pero no solamente hay diferencias en el plano regulatorio, también la realidad muchas veces supera lo que la norma puede hacer. Entonces tenemos que el sector artesanal muchas veces no informa a los zarpes, que las recaladas tienen lugar no en puertos o muelles habilitados, sino que en playas, en donde literalmente con tractores son sacadas las lanchas o los botes artesanales del mar. Y por lo mismo esto incide en que los pescadores artesanales reportan lo que quieren, cuando quieren, y da pie a una situación de subreporte sistemática. Es por ello que, por más que Cernapesca trata de combatir la pesca ilegal y entiende que esto es una prioridad y fiscaliza principalmente en terreno de los pescadores artesanales, los esfuerzos no dan abasto. Y así tenemos que las denuncias a tribunales han bajado en los últimos años, que las incautaciones en términos de toneladas han bajado en los últimos años, que las inspecciones han bajado en los últimos años. Y tal vez lo más gráfico de todo es la torta que encuentran a la derecha de esta lámina, en donde pueden ver como universo la totalidad de merluza que sería pescada ilegalmente, las 100.000 toneladas,
y en teoría debiese verse en naranja una pequeña porción que refleja lo que es incautado efectivamente por Cernapesca. Que no se vea ese porcentaje de incautación es precisamente gráfico de la magnitud del problema. Ahora, ¿por qué decimos que esta pesca ilegal afecta a las condiciones de competencia? También se explicó muy bien en la relación que hay una fracción artesanal e industrial de la cuota y que hay un porcentaje, un 15% de la fracción industrial que ha de subastarse, en este caso, en el caso de la merluza, en 3 subastas sucesivas, una al año, 5% al año. En 2018 ya se realizó una subasta. Vienen 2 subastas más a fines de este año y a fines del próximo. Esto equivale a un 9% de la cuota global anual de captura. Vamos a abordar esto más adelante, pero desde ya me gustaría decir que, aunque es un 9% la cuota global anual de captura, eso no significa que sea irrelevante, como plantea la Fiscalía Nacional Económica. Piensen que si la fracción artesanal de la cuota, con un 40%, que equivale en torno a 12.000, 15.000 toneladas, es capaz de pescar 100.000 toneladas ilegalmente, si subimos 20% la fracción artesanal, si la fracción artesanal se adjudica este 9% que está en la subasta, o el 6% que viene, eso sí puede ser relevante, sí puede tener un impacto en la sustentabilidad del recurso. ¿Qué pueden hacer los artesanales? Los artesanales pueden competir por estas licencias transales de pesca en la misma subasta, también pueden adjudicárselas a través de un negocio posterior, y también hay una figura muy interesante en la Ley General de Pesca, que es la cesión de tonelaje. El titular de una LTP puede, sin transferir la LTP, ceder las toneladas que da derecho a capturar a un artesanal que las explota de acuerdo al régimen artesanal. La única particularidad es que la obligación de certificar desembarque, en teoría, viaja con esta cesión y por lo tanto el artesanal debe certificar desembarque aunque inicialmente no esté obligado a ello. Pero todo el resto del régimen, por ejemplo, la obligación de usar posicionamiento satelital, desaparece por este acto de cesión. Si el industrial debía usar posicionamiento satelital, ahora el artesanal, que es cesionario, no debe hacerlo. Ahora, eso no es solamente un problema, que puedan participar y adjudicarse, pero lo que ha hecho la subpesca por acciones y omisiones es contribuir a que esto dé pie para la explotación, para la pesca ilegal, para que los pescadores artesanales puedan usar el LTP como una forma de blanquear su actividad ilícita. ¿Por qué? Porque ha permitido 2 cosas. Primero, ha permitido la ambivalencia normativa, o lo que llamamos doble militancia en la consulta. Ha permitido que una misma embarcación pueda pescar bajo 2 regímenes distintos, bajo el régimen industrial y el artesanal. Y esto suena teóricamente muy bien, pero hay que bajarlo a la realidad. ¿Cómo va a operar esto en la práctica? Va a salir una lancha, un bote artesanal en la 7ª región, de 12 metros de eslora, con LTP y con cuota artesanal. La mayor parte de los días nadie lo va a fiscalizar y va a pescar cuanta merluza quiera. Un día lo va a fiscalizar Cernapesca. Y el día que lo fiscalice Cernapesca le va a preguntar, bueno, ¿usted va a certificar estos desembarques? Y la respuesta va a ser, no, yo estoy pescando como artesanal hoy. Por lo tanto, a mí hoy no me toca certificar desembarque. Y Cernapesca no va a tener nada que hacer. Este problema, de realidad, es un problema que la Fiscalía soslayó completamente en su análisis. Y este problema es precisamente el que da pie a que esta cuota industrial incremente la pesca ilegal por parte del sector artesanal. No solamente eso, sino que su pesca además ha permitido lo que se llama autocesión de tonelaje, que un pescador artesanal se adjudique una fracción industrial, un porcentaje de la fracción industrial, y luego celebre una suerte de autocontrato, pero sin 2 patrimonios distintos, sin 2 intereses en juego, sin actuar como representante o representado, simplemente se autocontrata, se autoceda el tonelaje, y eso tiene como efecto específico cambiar el régimen legal aplicable a la actividad. Si antes el pescador artesanal debía tener un sistema de posicionamiento como lo exigen las bases, ahora en virtud de esta autocesión ya no lo tiene que hacer. Y esto es crítico porque la principal herramienta de fiscalización que tiene Cernapesca es precisamente monitoreo satelital de las embarcaciones. Así se fiscaliza al sector industrial. Es una forma de velar por la pesca legal, es una forma que va a desaparecer si opera esta autocesión. En síntesis, la posibilidad de pescar varias veces la cuota adjudicada, que los artesanales se pueden representar debido a estos vacíos, les da una posibilidad de pagar más. ¿Por qué? Porque legítimamente ellos ven más toneladas de las que ven los industriales cuando pujan por un determinado lote. No solamente eso, sino que además las LTP, al ser divisibles,
permiten un aumento del riesgo, un aumento del riesgo de sobreexplotación. ¿Por qué? Porque aumentan el esfuerzo pesquero. Pueden ingresar más pescadores artesanales a esta actividad en la medida que fraccionen o dividan las LTP. Por último, el hecho de que exista pesca ilegal tan relevante socava el valor de las LTP. Si yo como Estado estoy adjudicando un recurso, pero no de garantías que ese recurso no va a haber disminuido su valor o su cuantía por la actividad ilegal de otros, entonces no me estoy haciendo cargo de las bases de un problema que es crítico, que es inherente al bien o al objeto licitado. La Fiscalía Nacional Económica hace referencia a la subasta del 2018 y dice, bueno, se adjudicaron solamente titulares de personas que ya tenían titularidad sobre la merluza y por lo mismo entonces los riesgos que identifican las consultantes no serían efectivos. Esto no es cierto. Es correcto que solo se adjudicaron titulares de personas que ya eran titulares de cuotas sobre merluza, pero es una situación bastante coyuntural, una situación que la misma Subpesca consideró en su informe DAS, y es que los pescadores crustáceros de la región de Coquimbo necesitaban cuota para poder viabilizar la operación crustácera. ¿Por qué? Porque la merluza es una fauna acompañante y se requiere cuota para esa fauna acompañante. Pero resuelve ese problema, viabilizada la operación de los crustáceros, los riesgos permanecen latentes para las subastas venideras. Y permanecen latentes, y prueba palmaria de ello es lo que acompaña a Zona Pesca en el proceso, que dice pescadores artesanales con antecedentes de pesca ilegal participan en subastas de los recursos hidrobiológicos. Por lo tanto, hay buenas razones para pensar que eso también puede ocurrir en la merluza. Por último, quisiera señalar que esto no solamente distorsiona la subasta misma, también distorsiona la actividad extractiva en general. ¿Por qué? Porque la pesca ilegal sabotea cualquier esfuerzo por hacer sustentable la explotación del recurso, porque la pesca ilegal pone en las mesas de los consumidores chilenos productos sin las condiciones sanitarias adecuadas, porque los pescadores artesanales son víctimas de esta pesca ilegal y reciben precios ínfimos de parte de los intermitentes, se precariza la actividad en general, se recauda menos impuestos, y por último, tal vez lo más crítico es que está la magnitud de la pesca ilegal que de esta manera las cuotas globales a la hora de captura son mucho menores a las que podrían ser. Se afecta a todos los pescadores legales al permitir una pesca ilegal de la magnitud como la que estamos viendo en esta pesquería. Señor presidente, con su venia, yo quisiera usar el tiempo restante por parte de las consultantes para discutir un par de aspectos del informe del aporte de antecedentes de la Fiscalía Nacional Económica en esta causa. La Fiscalía Nacional Económica concuerda en que la pesca ilegal es un problema grave, en que ella se practica, que así los datos lo dicen, fundamentalmente desde el sector artesanal, y en que sin una adecuada fiscalización, dice el informe en la página 23, la asignación eficiente de las cuotas no podrá ser alcanzada. Sin embargo, sostiene que las condiciones de las subastas no tienen incidencia preponderante en la dinámica del mercado por dos razones. Primero, porque existe una obligación de certificar los desembarques para todos los que hacen uso de las licencias de pesca clase B, y además porque quienes hacen pesca ilegal ya tendrían acceso a las licencias que le permitirían operar ilegalmente, de manera que las subastas no añadirían nada nuevo al respecto. El problema, su señoría, a juicio de estas consultantes, es que la Fiscalía Nacional Económica no está entendiendo el punto central de la discusión. Este punto central radica en que las bases de las subastas están construidas de tal manera que dificultan hasta hacer imposible la fiscalización que la misma Fiscalía considera tan necesaria. Quien se adjudique en la subasta o adquiera los derechos subastados podrá luego, alternativamente, invocar esos derechos o bien ampararse en su régimen artesanal para burlar la fiscalización. Esto es lo que hemos llamado ambigüedad regulatoria o el problema de la doble militancia. Y este no es un problema, su señoría, de la fiscalización misma que realiza el Cernapesca, como sostiene la Fiscalía Nacional Económica, sino que es un problema de las condiciones mínimas para que esa fiscalización sea posible. Y este es el núcleo de la cuestión. Las posibilidades de fiscalización dependen de la forma en que las bases en el resuelvo 15 regulan las obligaciones del adjudicatario. Este resuelvo 15 de las bases establece una serie de obligaciones para quien se adjudique en la subasta, entre las cuales están, por ejemplo, en principio operar dentro
del ámbito, ¿no es cierto?, no reservado a la pesca artesanal, es decir, fuera de las 5 millas. Contar con un aparato de posicionamiento para saber dónde está la embarcación en cada momento y certificar los desembarques. Pero como no se adopta ninguna precaución análoga a las que se señalan en la consulta, asunto que era muy simple de hacer y perfectamente posible, las bases otorgan a los adjudicatarios de la subasta el camuflaje perfecto para la pesca ilegal. Y eso termina afectando la competitividad en la subasta y afecta también gravemente las condiciones de competencia en el mercado de la merluza. Su señoría, las bases pudieron perfectamente establecer dispositivos muy sencillos para impedir que esto ocurriera. Podrían haber dicho que una determinada nave, estamos hablando de botes de 12 metros o menos de eslora, que son los que capturan el 83% de la merluza, que una determinada nave solo puede usarse para explotar el recurso con cargo a la licencia B o bien con cargo a la cuota artesanal. Podría haberse establecido que los adjudicatarios tengan que recalar solo en determinados lugares donde es posible la fiscalización por parte de la autoridad. O por último, que al menos tengan que avisar y registrar si es que están zarpando a un viaje de pesca con licencia B o no. La Fiscalía Nacional Económica desconoce en forma increíble que aquí existe una relación muy estrecha entre el diseño de la subasta, la forma en que se van a explotar los derechos subastados y la competencia ex ante en la misma subasta. Esto es realmente tan difícil de ver o es que simplemente no se quiere ver. La Fiscalía Nacional Económica dice en la página 22 de su informe: esta Fiscalía sostiene que las condiciones de las subastas o licitaciones de cuotas no tienen una incidencia preponderante en la dinámica del mercado, sí la tienen en cambio condiciones como la fijación de cuotas globales, como la promoción de un mercado secundario de las licencias y la implementación de sistemas eficaces de fiscalización. De eso justamente se trata, su señoría honorable. El diseño de las bases hace imposible la implementación de un sistema eficaz de fiscalización que impida la pesca ilegal. Al contrario, ese diseño lo que hace es que facilita la expansión y el blanqueo de esa pesca ilegal. Considere, su señoría, como decía mi colega, que hay pescadores que se adjudican en la subasta y después se ceden las toneladas ellos mismos para poder sustraerse al régimen de fiscalización y ampararse en el régimen artesanal, y eso está perfectamente autorizado por la autoridad pesquera. Esta es justamente la burla que las bases incentivan. Y esto en circunstancias en que, insisto, era muy simple establecer dispositivos en las bases para hacerse cargo del problema de la doble militancia. Su señoría, la Fiscalía recurre por último al argumento de que las subastas no agregarían nada a este cuadro general porque ya es posible adquirir cuotas, operar con cuotas o toneladas industriales por vía de adquisición de las cuotas o cesiones conforme al artículo 55T de la ley. Este argumento es muy desconcertante. Si los permisos para aportar armas fueran transables, el argumento de la Fiscalía Nacional Económica para defender a los que los subastan para cometer delitos sería que las subastas no agregan nada porque igual esas personas pueden adquirir esos permisos por otras vías. Bueno, la respuesta a ese argumento es que aquí no se trata de esas otras formas de adquirir las licencias, sino de una muy concreta, las subastas, que el mismo Estado promueve y promueve sin adoptar el más mínimo resguardo, pudiendo hacerlo perfectamente bien. Aquí, en las subastas, para seguir con el ejemplo, es donde hay que exigir el certificado de antecedentes, el examen psicológico, etc. En este proceso, en el proceso de subasta. Pero el asunto, su señoría, es todavía más grave que esto. El análisis de la Fiscalía Nacional Económica parte de un supuesto erróneo, que da lo mismo pescar sin estar inscrito en una pesquería que pescar en exceso de la cuota, es decir, mediante subreporte, incurriendo en subreporte. No es así. Y no es así no solo porque no se trata de la misma infracción, sino de infracciones distintas, con sanciones distintas en la ley, sino porque las subastas sin resguardo representan un riesgo enorme de aumento descontrolado del esfuerzo pesquero artesanal, que sabemos
porque los datos así lo muestran, que se aplicará siempre mientras sea rentable la actividad y con prescindencia de las cuotas de captura, como demuestra el informe de Sede Pesca que se ha acompañado en autos. Por eso es que gran parte de la pesca ilegal la cometen no pescadores que carecen de todo título para pescar ese recurso, sino justamente por pescadores inscritos para el recurso, pero que capturan más allá de su cuota. Por lo tanto, no es cierto que, como afirma la Fiscalía, los pescadores ilegales no tengan incentivos para adjudicarse LTPs. Claro que los tienen. Entrar en la pesquería es el paso indispensable, necesario para poder aprovechar después justamente la doble militancia que las bases no toman ningún resguardo en evitar. Su señoría, el drama de la pesca ilegal existe y se ha expandido porque hay muchas personas que toman conocimiento de él, pero miran para el lado. Cada uno tiene sus razones. No tengo recursos para actuar, no puedo afectar a mi base electoral, hay que castigar a la pesca industrial por su mala conducta, ¿no?, en el financiamiento de la política, no es de mi competencia, etc. La Fiscalía Nacional Económica también mira para otro lado, diciendo que aquí no hay un problema de libre competencia, porque daría lo mismo cómo se adquieren las licencias en la medida en que estas sean transables, pasando por alto que el problema está en que lo que ocurre ex post, el uso de la licencia, distorsiona completamente la competencia ex ante, y eso se debe, en parte importante, a un diseño erróneo de las bases. Al omitir precauciones elementales, las bases no solo impiden la fiscalización ex post, sino que fomentan la ilegalidad. Su señoría honorable no debería mirar para el lado. Su intervención probablemente no va a resolver el problema de la pesca ilegal, pero sí puede significar un aporte crucial en su propio ámbito, velando porque la asignación de los derechos que tiene lugar en las subastas se realice al menos del modo menos nocivo posible. Las medidas que se proponen en la consulta no son, ahí hay una imagen, no son complejas, son sencillas. Disponer que en la medida en que la embarcación utilizada por el armador artesanal se encuentre inscrita en el registro industrial, esa embarcación no podrá capturar ningún recurso al amparo de su inscripción artesanal. Estamos hablando de botes de 12 metros. O en subsidio, disponer que armadores artesanales no podrán capturar en virtud de su cuota artesanal y de su cuota industrial en un mismo viaje de pesca, la doble militancia en el mismo viaje. O imponer a quien quiera que explote la CLTP clase B un régimen de deberes análogo al de los armadores industriales. Como decía mi colega, el plan de manejo de la merluza permite precisamente imponer una obligación general de desembarque para todos los que capturan un determinado recurso, en este caso la merluza. Eso también es algo que está abierto y que es perfectamente factible de implementarse. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Pueden intervenir las apoderadas de la Fiscalía Nacional Económica por 30 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este honorable tribunal, comparezco por la Fiscalía Nacional Económica con el objeto de aportar algunos antecedentes para la resolución del presente proceso de carácter no contencioso. En la presente exposición se realizará un análisis de lo que las consultantes identifican como un problema de competencia. Esto es, que las bases de la subasta de licencias de pesca de merluza común, preparadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, ignoran la conocida realidad de la pesca ilegal en esta pesquería y, por consiguiente, carecen de medidas dirigidas a evitar que la pesca ilegal distorsione las condiciones de competencia de la subasta. Al respecto, las consultantes señalan que la pesca ilegal sería llevada a cabo mayoritariamente por el sector artesanal, debido, entre otras razones, a que no les serían exigibles algunas obligaciones regulatorias dirigidas a desincentivar esta actividad ilícita, tales como las obligaciones de certificar las capturas ya mencionadas y el uso de posicionamiento satelital a bordo de las embarcaciones. Por lo anterior, las consultantes solicitan que se incluyan requisitos adicionales en las bases de la subasta para que la explotación de la fracción industrial subastada, todos los armadores, tanto artesanales como industriales, queden sometidos a los mismos requisitos normativos. En primer lugar, cabe hacer presente a este honorable tribunal, a modo de aclaración, que las conclusiones arribadas por esta Fiscalía en el tema de la pesca ilegal en su aporte de antecedentes surgen del análisis de distintos informes técnicos sobre la materia.
Esta Fiscalía no desconoce la existencia de un problema de pesca ilegal en la pesquería de la merluza común, situación que se desprende de los antecedentes también de este proceso. Sin embargo, podemos adelantar como conclusión del análisis de esta consulta que el diseño de las bases de la subasta y sus condiciones no aumentan los incentivos a realizar pesca ilegal. Y no se puede pretender solucionar vía diseño de bases de una subasta algo que ni la regulación ni la fiscalización ha podido solucionar. En primer lugar, los pescadores artesanales pueden acceder a la fracción industrial de la cuota global desde la creación del sistema de licencias en la Ley de Pesca. Por lo tanto, este tema no es inherente a la subasta o a sus condiciones. Sin perjuicio de ello, los riesgos identificados por las consultantes no se vieron materializados en los resultados de la subasta, como veremos a continuación. Por lo tanto, las bases de la subasta no son la vía idónea para solucionar este problema, que se relaciona más bien con una fiscalización ineficaz de la actividad extractiva. Bueno, vamos a adelantar un poco las conclusiones del análisis de competencia de la consulta realizada por la Fiscalía. Lo que procedimos a realizar es examinar el impacto que tendría en la subasta la eventual inclusión de las medidas regulatorias solicitadas por las consultantes, tomando como base consideraciones económicas de competencia sobre los derechos de pesca, si el diseño de las bases aumenta los incentivos de quienes realizan pesca ilegal, los resultados de la subasta y, en último lugar, la relevancia cuantitativa de esta en la actividad de extracción de la merluza común. A modo de antecedente, es relevante recordar algunas consideraciones de libre competencia sobre los derechos de pesca que ya han sido mencionadas en ocasiones anteriores por este honorable tribunal y por la Fiscalía. Al respecto, debemos poner énfasis en que el objetivo desde la perspectiva de la libre competencia es propender a una asignación eficiente de los derechos de pesca. Desde un punto de vista teórico, el objetivo de la fijación de cuotas globales de pesca y de derechos de pesca asociados a estas de carácter transferible, divisible y de larga duración es favorecer la conformación de un mercado secundario de derechos de extracción y, como consecuencia de aquello, asegurar el ya mencionado objetivo de la asignación eficiente de estos derechos. A su vez, la existencia de un mercado secundario de derechos de extracción competitivo reduce la importancia de la asignación inicial de los derechos de pesca y, por tanto, la relevancia de las condiciones contenidas en las bases de la subasta de cuota. De forma adicional, es importante que las cuotas globales estén fijadas en base a criterios técnicos y que se implementen sistemas de fiscalización y registro eficientes, que logren limitar y evitar que los actores excedan la cuota asignada, ya que la sobreexplotación del recurso lleva además como consecuencia una disminución del valor de la cuota. Por lo tanto, para mejorar la competencia en este mercado, las mejores medidas son aquellas dirigidas a reducir los costos de transacción en el mercado secundario y además a resguardar la sustentabilidad del recurso. Sin perjuicio de todo lo señalado, esta Fiscalía procedió a analizar si la forma en que están diseñadas las bases de la subasta aumentan los incentivos de los pescadores artesanales a realizar pesca ilegal, concluyendo que esta licitación no debiera influir en el eventual comportamiento ilícito de estos actores. De acuerdo a las consultantes, el aumento de la pesca ilegal por parte del sector artesanal se produciría por la posibilidad que ellos tienen de acceder a la cuota industrial, a la fracción industrial de la cuota, y pescar dicha cuota sin la necesidad de contar y cumplir con las obligaciones que son propias de la flota industrial. En opinión de esta Fiscalía, es poco probable que efectivamente aumente la pesca ilegal producto de la subasta. Quienes ejercen la pesca ilegal no requieren adjudicarse una LTP clase B para realizar esta actividad ilícita. Lo anterior se debe a que, en general, todas las licencias de pesca industriales pueden ser transferibles al sector artesanal, ya sea mediante la adquisición de una licencia o a través de la cesión de las toneladas que éstas representan. Por lo tanto, el eventual riesgo identificado por las consultantes ha existido desde que el sistema de licencias se encuentra vigente en la Ley de Pesca, desde el año 2013, no siendo un tema o asunto inherente a la subasta. Por otro lado, existen cerca de 25 titulares de LTP clase A de merluza común inscritos en la pesquería en el año 2017, y solo 7 de ellos registraron desembarques efectivos en ese año. De ello es razonable concluir que habrían titulares dispuestos a aceptar una oferta para vender dichas licencias o ceder sus toneladas si es que algún armador artesanal estuviera dispuesto a ofrecerlo. Sin perjuicio de ello, volvemos a reiterar que no se observa la necesidad de contar con una licencia industrial para realizar esta actividad ilícita.
Además, esta Fiscalía constató que los eventuales riesgos identificados por las consultantes no se materializaron. Las consultantes argumentaron que los armadores artesanales, así como otros comerciantes no dedicados a la actividad extractiva, podrían estar interesados en ofertar precios supracompetitivos para comprar alguna licencia industrial y luego cederla al sector artesanal para ser explotada bajo su régimen y, por lo tanto, un mayor número de actores ejercería la pesca ilegal. Como se observa en la tabla, los adjudicatarios de la subasta fueron 6 empresas distintas. 3 adjudicaron lotes reservados a empresas de menor tamaño y 3 adjudicaron lotes sin restricción de oferente. De acuerdo a los antecedentes recabados por esta Fiscalía, todas las empresas adjudicatarias ya detentaban una cuota de merluza común asociada a una licencia transable de pesca clase A en el año 2017 y utilizarían la cuota para su propia actividad, ya sea la extracción directa de la merluza común o, en el caso de los crustáceos, en el fondo requieren la merluza común como una fauna acompañante a esta actividad. Por lo tanto, en la práctica no se observa que las bases de la subasta hayan generado los incentivos de realizar ofertas a precios supracompetitivos con el solo objeto de ceder con posterioridad esta cuota a los artesanales y ser explotados bajo su régimen. A mayor abundamiento, es relevante también tener presente que la subasta consultada se refiere solamente a un 5% de la fracción industrial de la cuota de merluza común, que a su vez corresponde a un 60% de la cuota global. Por lo tanto, lo subastado es un 3% de la cuota global de merluza común. Si a ello sumamos las 2 subastas en esta pesquería que se realizarán el año 2019 y el año 2020, tendremos que estos 3 procesos en total sumarán un 9% de la cuota global de merluza común, lo cual constituye un porcentaje acotado. Difícilmente estas licitaciones pueden generar por sí mismas cambios relevantes en el mercado. Finalmente, y retomando un poco las conclusiones preliminares, esta Fiscalía debe señalar que, sin desconocer el problema de la pesca ilegal, de acuerdo a los antecedentes que constan en el proceso, las bases de la subasta no son el instrumento idóneo para solucionar este problema. La posibilidad de realizar extracción con cargo a la cuota industrial por parte de pescadores artesanales existe desde que el sistema de las licencias se encuentra vigente en la Ley de Pesca desde el año 2013. Por lo tanto, no es inherente a la subasta o a sus condiciones. Por otra parte, los riesgos identificados en la consulta no se concretaron en los resultados de la subasta, ya que todos los adjudicatarios de las licencias ya contaban con una licencia industrial relacionada a una LTP clase A y actúan y participan actualmente en el mercado. En cualquier caso, la cuota subastada corresponde a un porcentaje acotado de la cuota global de merluza común, por lo que difícilmente podría generar efectos relevantes en el mercado. De todo lo señalado, se concluye que las bases de la licitación no tienen la capacidad para alterar el comportamiento de los actores de esta industria, ni aumentan los incentivos a realizar pesca ilegal. El problema de esta pesquería tendría más bien relación con la fiscalización ineficaz de la actividad extractiva. Por lo tanto, esta Fiscalía no observa que las medidas propuestas por las consultantes puedan mitigar este problema. Finalmente, debemos reiterar la importancia de un plan de fiscalización eficaz que logre limitar el esfuerzo pesquero de los actores a lo que la normativa efectivamente les permite capturar. De lo contrario, la asignación eficiente no podrá ser alcanzada, siendo amenazada la sustentabilidad del recurso y arriesgando así la viabilidad futura de la actividad económica asociada a este. Muchas gracias. Muy bien, puede intervenir el apoderado de Zona Pesca por 20 minutos. Con la venia del señor presidente, alego ante este honorable tribunal en representación de Zona Pesca en favor de las peticiones consultadas. En primer lugar, cabe señalar por qué estamos acá. Zona Pesca es una federación gremial que reúne a 10 gremios y que a través de ello involucran a más de 100 empresas
que tiene como principales objetivos la defensa de la pesca sustentable y el combate de la pesca ilegal. Tanto es así que el objetivo primordial institucional de Sonapesca, y si se me permite leer, es el compromiso con una explotación sustentable de los recursos del mar, con el cumplimiento riguroso y estricto de las regulaciones que se fijen para conseguir la sustentabilidad del recurso, el cuidado integral del mar, y en colaborar con la autoridad para erradicar el incumplimiento de las cuotas de pesca de las costas chilenas y con cualquier otra conducta que no se ajuste estrictamente a la legalidad. Es en dicho propósito que Sonapesca se hace presente acá, y atendido el flagelo que significa la pesca ilegal. Tanto así que Sonapesca ha tenido desde su inicio una constante e intensa actividad en el combate de la pesca ilegal. Como ejemplo reciente, señalar que en el año 2016 elaboró el decálogo para combatir la pesca ilegal, que tiene una amplia difusión en la actividad pesquera. Apoyó y tuvo una relevante injerencia en los 2 documentos emitidos por la FAO el año 2016 y el 2014 que combaten la pesca ilegal, acuerdos sobre las medidas del Estado rector del puerto y las directrices voluntarias para la actuación del Estado del pabellón. Ha apoyado desde el 2012 la formación del South Pacific Fishery Management Organization, la OROP del Pacífico Sur, que es una entidad de organización de gobernanza del Pacífico Sur que permite entonces y ha permitido eliminar la pesca ilegal internacional no documentada y no regulada. Formó como miembro fundador de Alpesca 2018, que es la Asociación Latinoamericana para la Seguridad Alimentaria, que a través de ella entonces busca la pesca sustentable y el combate de la pesca ilegal. Y por último, participó de todo en la tramitación y los aportes técnicos de la Ley de Modernización de Sonapesca, la Ley 21.132, recientemente publicada a principios de año. Este es un propósito fundamental de la Federación Gremial, atendido que los gremios y empresas asociadas son los principales y directos afectados por la pesca ilegal. Por esto ha sido oficiado, ha solicitado y ha aportado antecedentes y apoya esta consulta. Importante, y para no reiterarse, pero precisar ciertos bienes jurídicos afectados por la pesca ilegal y sobre todo bienes jurídicos vinculados a la libre competencia. La pesca ilegal es una actividad paralela a la pesca legal, le compite y la supera en profundidad y en desarrollo. Y esto provoca y ha producido graves daños sociales y económicos que afectan a la libre competencia. Se ha señalado las estimaciones para la merluza, pero a nivel internacional se está acreditado que más del 30% de la biomasa extraída en el mundo corresponde a pesca ilegal. Son números y efectos devastadores, tanto así que son devastadores en el ecosistema marino y en la sustentabilidad del recurso. Y también una cosa de regulación, ha dejado totalmente afectado la institucionalidad pesquera, dado que todo lo que son las medidas de gobernanza, reconocidas incluso por la FAO como de alto estándar, no pueden entonces tener una amplia o concreta y eficiente aplicación con esta competencia desleal. Ahora, Sonapesca, esta federación gremial, estima que aparte de estos efectos, hay efectos en la competencia relevante que es importante no soslayar. En primer lugar, hay daños graves al bienestar social. Tenemos que la pesca ilegal produce efectos en el agotamiento de los recursos, la destrucción de los ecosistemas, disminución de las costas globales, y aumenta exponencialmente los costos de la pesca legal. Se produce entonces una desigualdad entre los competidores, los que pescan legalmente y los que pescan ilegal, en los cuales entonces hay una verdadera competencia desleal que claramente cumple con todos los supuestos que este honorable tribunal ha sancionado. Se enfrentan los pescadores legales a fluctuaciones graves en la oferta de pescado derivado de la pesca ilegal. Cuando coronan
estas embarcaciones ilegales, se produce sobreoferta, el precio cae y obviamente que los resultados de eso son los mayores costos que tienen que enfrentar los pescadores legales de los pescadores ilegales, pero que además estos costos se ven aumentados con la disminución de las cuotas y la destrucción del ecosistema marino. Por eso ha sido manifiesto la reducción y la disminución en la competencia potencial y en las inversiones en la pesca legal que se materializan en las distintas pesquerías debido a esta cohabitación forzosa. Se afecta la transparencia del mercado y esto es más allá de una problemática de regulación sectorial. Acá se afecta el producto extraído y el bienestar presente y futuro de los consumidores. Cuestiones que no se han mencionado en esto está en que la cuota global por pesquería nacional está íntimamente relacionada con los desembarques acreditados. Y esto tiene incidencia en la fijación de la cuota nacional que se le asigna a nuestro país para las distintas pesquerías. Y eso se hace en la ORP y se hace con una determinada frecuencia y claramente en base a los desembarques acreditados. La pesca ilegal, entonces, al agotar el recurso, a atentar con la pesca sustentable y con todas las otras campañas, incide entonces en una reducción de este mercado que el resto de los países le asigna a nuestro país. Respecto de que la pesca ilegal reside principalmente en la actividad artesanal, bueno, aquí se han dado todos los antecedentes. Importante señalar que la fracción global, cómo se divide la pesca a nivel nacional entre el mundo artesanal y el mundo industrial, por mucho que uno se lleva la impresión de que los industriales pescan más, eso no es efectivo. La cuota global está fraccionada en favor de los artesanales, sobre el 50%. Sobre el 50% de todos los desembarques en Chile son de la pesca artesanal. Y claramente entonces, en materia de pesquería de la merluza, si bien es un 60%, se le está entregando a través del procedimiento del artículo 27 de la licencia transable de pesca clase B un 9% adicional para que en una competencia en igualdad de condiciones, tanto industriales como artesanales puedan entonces aumentar sus cuotas. ¿Y qué pasa? Lo que sucede es que el sector artesanal, y lo hemos visto, tiene distintas ventajas que generan cierta asimetría en cuanto a la disposición a competir en este tipo de subasta. Tenemos ventaja en cuanto que como artesanales no necesitan o se les exige, tienen menos exigencia en materia de posicionador, menos exigencia en certificaciones y otros beneficios que multas menores y otros beneficios que han llevado a que las distintas agrupaciones gremiales de pescadores artesanales poco y nada hayan hecho en materia de pesca ilegal. No hay interés ni acciones concretas para combatir, disminuir o erradicar esta pesca ilegal. Se han acreditado a estos autos las declaraciones de distintas asociaciones gremiales artesanales que frente a la tramitación, la historia de la ley de modernización de Senapesca, claramente se manifestaron en contra del establecimiento de medidas mínimas de fiscalización de desembarque. FEDEPES, por ejemplo, que se opuso a esta ley de modernización, señaló expresamente: si este proyecto se aprueba en el Congreso, prácticamente nos transformaremos en delincuentes, pues ningún pescador artesanal podrá trabajar tranquilamente en las caletas de nuestro país, preso del miedo a caer en la cárcel y solo por pescar, lo que ha hecho toda su vida. No han entendido entonces que existe un recurso limitado y que esto entonces tiene que ser regulado y certificado para efectos de que el recurso pueda ser sustentable. También se han acompañado los distintos recursos de protección de la asociación gremial CIPAR Malota en contra de que estos desembarques se efectuaran a través de certificaciones digitales, certificaciones entonces de trazabilidad establecidas en la ley de Senapesca, recursos de protección que recién ahora han sido rechazados por la Corte Suprema, pero da
una idea de cuál es el ambiente y la disposición de los artesanales y estas asociaciones gremiales para combatir la pesca ilegal. Y esto entonces genera un estándar y unas distorsiones competitivas relevantes, no solamente las que hemos señalado, sino que la posibilidad de que los pescadores artesanales puedan pescar exclusivamente dentro de la primera y la quinta milla y también exclusivamente en las zonas de mares interiores al sur de la isla grande de Chiloé. Tienen tributación más beneficiosa. Entonces, todo esto establece un estándar que al momento de la subasta está en una diferenciación relevante con cualquier tipo de incumbente industrial o interesado en acceder a las cuotas transables de clase B. Esta distorsión ha sido expresada por este honorable tribunal de manera general en la proposición número 12 sobre el régimen de acceso a los recursos pesqueros, recomendación normativa número 12. En el número 167 expresa este honorable tribunal. Por otra parte, en este expediente también ha quedado manifiesto la importancia del sector artesanal en un conjunto de las unidades de pesquería. En estos casos, flotas artesanales e industriales comparten en los hechos la explotación de un mismo recurso pesquero. Al respecto, el sector artesanal, desde inicios de la década pasada, ha sido crecientemente incorporado a regulaciones basadas en cuotas globales anuales de pesca, que en algunos casos han sido complementadas con esquemas colectivos de administración a nivel de comunidades o asociaciones de pescadores artesanales con el objeto de regular la explotación de las cuotas globales asignadas. Y aquí viene algo importante. A pesar de lo anterior, todavía se mantienen incentivos inadecuados para el uso eficiente de los recursos pesqueros. Por lo mismo, en opinión de este tribunal, es indispensable que las regulaciones aplicables al sector artesanal converjan hacia sistemas compatibles con el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema de cuotas individuales. Acá se necesita entonces un énfasis en esta convergencia, en que los incentivos entonces no atenten contra los derechos de los otros. Bueno, ¿qué pasa con la Subsecretaría de Pesca? Bueno, omitió adoptar medidas mínimas en esta línea, mínimas para mitigar las distorsiones competitivas que genera la pesca ilegal. No considera entonces este escenario competitivo descrito, no considera que este 5% licitado es parte de la cuota industrial, por tanto nace y tiene una causa entonces en la forma en que los industriales la producen y explotan. Por lo tanto, debería entonces la subsecretaría, en base a medidas simples, resguardar que estos derechos se explotaran como industriales y no como derechos artesanales que obviamente fomentan o estimulan la pesca ilegal. ¿Y qué medida entonces esta federación gremial concuerda o plantea? Medidas simples y aplicables en otros mercados. Prohibir la participación de cualquiera que haya sido condenado por pesca ilegal. Exigir, obviamente, que los adjudicatarios extraigan como industriales o bajo reglas para asegurar la trazabilidad. Que renuncien a pescar como artesanales cuando están pescando la cuota LTPB industrial. O establecer un plazo dentro de los cuales entonces estos adjudicatarios no puedan transferir o ceder las cuotas a pescadores que hubieran sido condenados por pesca ilegal o que realicen entonces esta simultaneidad de pesca artesanal e industrial. Todas estas medidas entonces buscan que la subasta entonces se adjudiquen en forma eficiente y competitiva. Bueno, y adicionalmente solamente señalar que en la exposición de la Fiscalía Nacional Económica es lamentablemente acotada, restringida y solamente quiere ver un ejemplo dentro de lo que está sucediendo en las subastas que se han realizado a lo largo de este tiempo. Y eso por cuanto lo antes está establecido en el expediente que la subsecretaría permitió que cualquier oferente participe entonces respecto de este lote de naturaleza industrial y que luego se la autoceda como artesanal.
qué produjo y qué efecto se produjo respecto a esta autocesión, que hay varios ejemplos acreditados en que esta autocesión se efectuó por quienes habían estado condenados por pesca ilegal y obviamente que es una patente de corso para que sigan desarrollando esa actividad. La autocesión que fue expresamente autorizada por la subsecretaría ha sido entonces un modo de autocontratación que carece de cualquier causa justificable, lícita, dado que se ha acreditado que son el mecanismo empleado por pescadores artesanales que han estado directamente involucrados en pesca ilegal. Y por último, la subsecretaría aumentó estas distorsiones competitivas al establecer lotes restringidos para empresas de menor tamaño, dejando entonces ya un espacio sin ningún tipo de mayor competencia en que los industriales pudieran efectivamente acceder a esas porciones, y claramente en otras pesquerías se ha acreditado que es a partir de esos lotes de empresas de menor tamaño donde los artesanales que han sido condenados por pesca ilegal se han adjudicado a un precio menor del que correspondería en los lotes no excluidos, y además se han provocado entonces las autocesiones que obviamente los van a validar para eventualmente aumentar las posibilidades de incrementar su pesca ilegal. Por todo entonces acá claramente hay una materia que es de competencia que nosotros solicitamos, así como hemos pedido en todas las otras instancias legales y de producciones de leyes que ha intervenido esta federación gremial, que exista un pronunciamiento y que se apliquen entonces las medidas simples que están postulando los consultados para efectos de lograr tratar de nivelar las asimetrías que aquí están siendo planteadas y que van a redundar en una reducción de la pesca ilegal. Por lo tanto, nos permitimos solicitar entonces que se acojan estas medidas, este honorable tribunal, en las formas planteadas por los consultantes o las que su señoría estima. Muchas gracias. ¿Alguna rectificación de hecho? No contraargumentaciones, solo rectificaciones. Consultante, fiscalía. ¿Alguna pregunta, ministro? Se pone término a la audiencia.